para prevenir, apercibir, presionar desde mi trinchera al arbitraje. Y no lo hice. América jamás había ni ha ganado cuando Drew Fisher ha sido el técnico. 3 partidos pitados canadiense contra América, los 3 los ha perdido el América. Esto es un mensaje entonces para todos. Le fallamos al sagrado americanismo, el único ente exigente de nuestro balón. Pero, hay un pero. Si las Chivas Rayadas del Guadalajara, que no le ganaron al América, porque América hasta tuvo que anotarles el gol, creen que están del otro lado, están cometiendo un error. Eso es tan estúpido como compararse la rivalidad de América Chivas, los Gonzalitos, los Chillermanos, como con Kiko y el Chavo del Ocho. Es tan estúpido. Pero así es el nivel de muchos de sus aficionados y de su prensa. Me preguntaban aficionados del América, el sagrado americanismo. Oye, ¿no viste lo de Drew Fisher? Sí, se me pasó lo de Drew Fisher. ¿Tú crees que CONCACAF quiere evitar que el América, máximo candidato al título de CONCACAF, el máximo ganador, llegue a la final y que el camino esté abierto para Messi? Les dije, no, yo no creería eso. No creería eso. Hasta ahora. Por último, Chivas cometió un error. América han pullado al monstruo. Han pullado al gigante. América, sábado y siguiente semana, les va a dar una lección. Como cuando Don Ramón o Doña Florinda le pegaban al Chavo del Ocho. Lo digo así para que me entiendan en su lenguaje. Saludo a la familia. ¿Por qué estás haciendo caras tú? No puedo hacer caras, ¿o qué? ¿Tengo que estar como en el museo de cera? Caras y gestos. Sí, caras y gestos. ¿Por qué haces caras y gestos? ¿Por qué tragas saliva? Porque noto mucho drama en ti, con el saludo para Carito y para Sergio. Si ya sabes cómo soy. Mucho drama, exagerado drama. Lo merece. Y hay otros que son hasta alarmistas, ¿no? ¿Cómo les ganó el Guadalajara? ¡No ganó el Guadalajara! ¿Cómo? ¡No ganó el Guadalajara! ¡No ganó el Guadalajara! Pero, América se venció a sí mismo. 1-0 Chivas. No lo metió. Con autogol de Cáceres. Pues no lo metió ni Guadalajara. Claro que les ganó el Guadalajara. Hermano. Los amo. Bienvenido. Los amo. Semánticamente, pues sí, perdió el América, ganó Guadalajara. Un hecho. Pero, obviamente, ¿Pero qué hizo Chivas, el hermana? debraye es para que no le digan, viste que ayer fallaste con tu predicción. Me gusta que ya es bien mexicana. Sí. usando palabras pero debraye. es cierto, es cierto. Sí. Pero bueno. Ahora me imagino que el fin de semana América tendrá el próximo miércoles meterle de a 6 goles a Chivas. Para que le den los números. Para que le den los números a él. Acuérdate que luego lo subió a 4-4-4. Sí, pero empezó con dijo, 3. empezó con 10 goles. Después dijo, no, van a ser 12. Si son 12, tiene que ser 6 el sábado y 6 el miércoles. No va a pasar. No, pues por supuesto que no va a pasar. ¿Estás seguro? 100%. ¿Estás seguro? 100%. Sí. ¿Estás seguro? Hermano. Ahora voy a decir una cosa, Lo que todavía se mantiene, que dije, es Chivas no le va a meter ni un solo gol al América. Y eso se mantiene. Porque ayer el que mete el gol es Cáceres. O sea, eso se mantiene. 1-0 quedó el juego. Pero yo me acuerdo cuando Cruz Azul el torneo pasado empezó a empatar, tú hablaste de crisis. Fue eliminado. Le metió apenas 2 a Pumas. Ajá. Y le ganó ahora a Chivas. ¿No preocupa entonces esta versión del América que tira puerta ¿qué? Son 9 disparos en la primera parte, una portería 63% de balón? Siempre preocupa, hermano. Y que no fue capaz de meter. Cuando América no gana, siempre va a preocupar de no dormir. Y se te notan las ojeras. Sí, Te déjame ir. taparon, pero no. Déjame ir. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera los Gonzalitos, los Chillermanos, creían en el Guadalajara. No. Ni siquiera la prensa amiga. Nadie. Ni siquiera la prensa objetiva como Jesús Bernal creía en el Guadalajara. Chivas sí creyó en sí mismo. Y se notó ayer. ¿A qué jugó? Ayer, hermano. ¿A qué jugó? Al 0 atrás primero, al orden. Cobarde. Y no sufrió. Al 0 Y no atrás. sufrió. Pero si lo y dijo. luego encontró Pero si lo en dijo. un cambio de juego del Piojo y un servicio de Mateo Chávez, el 1%. Pero Jerry Espinosa dijo. Que no jugaron al 0 atrás. Nosotros Es no un jugamos hecho. al 0 Es atrás. lo que Mira, quiera. Sergio. Vimos el partido. Sergio, estás como endulzado y en rush por el azúcar que te dio la victoria de Chivas, porque no fue así. O sea, no ¿Jugó al tuvieron. 0 atrás? ¿Cuántas posesiones rápidas o largas tuvieron? ¿Quién? Chivas. ¿Guadalajara? Chivas. Una. Nada. Una. Por eso.
O sea, para ti Chivas hizo un partido como que le ganó realmente. Un gran partido para ganar al América. Pero encontraron la manera de ganar. Vamos. No, encontraron a partir de un error de Cáceres. Bueno, y de Malagón, hay que decirlo. Malagón. Jesús. Alvarito. Ni tú. Mira. Ni tú creías, Mira. ni tú creíste en el Guadalajara. Bien El intoxicado. pronóstico fue 0-0 empate. 0-0. 0-0. Sí. Pero tengo que decir algo, Álvaro, En estos momentos yo estoy agradecido y con miedo al mismo tiempo. Me voy a explicar por qué. Agradecido porque ese portero infalible que es el mejor de México nos regaló un gol. Muchas gracias, Malagón, por el triunfo del día de ayer. Malagón no regaló ningún gol. No tiene visión periférica, Álvaro. Jamás Malagón. observa también en sus defensas que Chicharito está fuera del lugar. Que se equivocó. Jamás lo ve. No, a ver. Sale con los puños. No fue ningún error. Pudo haber dado viaje a la pelota ¿Cómo para iba que la saliera. comba? Pudo haber tratado de Era quedarse para con la quedarse esfera, que con no lo la- hizo. Claro, No lo hizo, Álvaro. La lo que comba sigue. era para Ahora, despejarla con todo los el mundo puños. dice Sagrado americanismo que no solapa. Ahora, ¿no? Está solapando. ¿Por qué tiene? No estoy solapándolo. Está solapando porque El es miedo, Malagón. el miedo. ¿Por qué tiene miedo? Tengo miedo. Tiene miedo. Tengo Los miedo, Álvaro. los Tengo mucho soloístas miedo. ahorita Va a están. salir con el tema del arbitraje para la vuelta. No, tiene miedo porque el América va picado. Tengo miedo. Pensaría. Caray. ¿Por qué? Tengo mucho miedo porque ese portero no puede atajar en el Mundial. Hace eso y quedamos ¿De qué fuera. estás hablando, Bye, Jesús Malagón. Bernal, No por puede favor? atajar en Más el Mundial, respeto. Malagón. Perdóname. No puede hacer eso, Fíjate Álvaro. nada más. Te mató, hermano. No me puede ha hacer matado. eso en la Copa A ver, del Mundo. Tenemos la jugada de la tenemos No la acción puede del hacer gol. eso en la Copa Somos del tan Mundo. amables. Tenemos la acción del Jesús, gol. te No estás sabe salir, contaminando Álvaro. por No el sabe salir. programa. No vengas No más. sabe salir, Malagón. No sabe salir, por Dios, salió perfecto sabe de salir. puños. Y No otra sabe vez, salir. Cáceres, ¿qué demonios sabe hace salir, Álvaro. Cáceres ahí? Cáceres es un peligro Álvaro, para la América. El portero tiene la visión completa. Mira, Jesús. Y Malagón se quedó viendo la pelota desde que el Piojo tira el centro en lugar de No, observar no. el panorama Eso. para ver qué venían sus Jesús, defensas ponme la de acción. frente. Una cosa no y en mata lugar la de darle otra. viaje a la pelota, Que se haya equivocado no decide quiere decir que no rechazar sea el hacia mejor de la centro. liga, porque lo sigue siendo. Bien, hermana. A ver, O sea, no ya está está. Cáceres ahí. Pero esos El errores balón- en el y Mundial balón son se va a media imperdonables, cancha. ¿eh? Por No eso está tengo Cáceres miedo. ahí, el Él balón tiene se que va a media despejar a un lado, cancha. no hacia el centro. ¿Eh? Él tiene. Si va, ¿Cómo iba la comba? si va a rechazar, Dale tiene vuelo que a la despejar a un pelota y se lado. va para Y ahí atrás. era para quedarse con el balón. Ponme, A dos manos quedarse con él. ponme la Sí, jugada si Lo puedes. quiso hacer para la Era foto. para Toda mala provocar. acción del Sí, gol. sí. Uy, no soporta. Fíjense en Malagón. No Nunca soportan. observa su visión periférica. No, se queda eso viendo es la mentira, pelota. Se pura queda viendo la difamación. pelota, Malagón. Fíjate nada más. Velo. Y el Tala con el disparito de Eric Ahí está la Sánchez. repetición. Y el Tala con el disparito de Eric Sánchez. Y la dejándoselo reacción, ahí a- y la a- reacción, no, papá, mira. no rápido se sacó. levanta y ataja. Henry se la estrella. Espectacular. Ay, no, no es Tala. espectacular. La de Fidalgo al 27, la que le tapa a Fidalgo al 27. ¿Cómo falla Fidalgo esa? Es de frente, hermana. Es de frente. O sea, no hay ningún mérito de Tala, ¿eh? No hay Se ningún mérito de equivoca Tala. Fidalgo. ¿No se equivoca? O sea, el América perdió ¿No se porque... equivoca Fidalgo? O sea, el América Se la tira perdió al porque centro, jugó Se muy la tira al mal. centro. Y despacio. Pues sí. A ver, si apunte todos Pero los se la tapa, detalles. pero se la tapa, aquí la tengo. A ver. ¿La tapó o no la tapó? Sí, A ver, sin que la haya nada más tirado una mal es otra cosa. Fíjate lo de Drew Fisher. Siempre ha perdido el América. Pero lo que tú no dices es que no acuchillan al América. Acuchillan al América. Drew Fisher no le marca mano penal a la Chivas. penal. Mentira, Y, no, Álvaro. y ese jaloncito Hay no un tiene nada jalón de que ver. Brian, hay un jalón de No, ese Brian. jaloncito Y no por tiene nada ese que ver. jalón le pega el balón en la mano a Luis Romo, Álvaro. Ese hay una jaloncito falta no tiene nada previa. que ver. El América Brian no Rodríguez puede jala a Luis Romo. escudarse. Estoy de Por acuerdo. Que no se le sí. marca una mano. Mira. Tiene que reconocer que no tuvo volumen de juego, no. que no tuvo profundidad, que no tuvo claridad y que además fue desafortunado en el gol. Y acá ese jaloncito no es suficiente. Yo creo que el error de Romo es de reojo está volteando a ver a Brian, pierde de vista el balón Eso y condiciona ahí el es donde marcador. de pronto Sí, y le además da la mano. era el minuto 13, 14. ¿no? ¿Eso condiciona el marcador o no? Sí. Claro Hay que un sí. jalón. No, Hay un ese jalón muy jalón evidente. no me vengas con el suficiente. jaloncito, por Dios. No me vengas con el jaloncito. No era ni Es falta, por Dios. Álvaro. Es falta. Fisher Claro que sí. ¿De cuándo que jaló playera? acuchilló No es al foul. América. A ver, tenemos la jugada del gol, si es que la tenemos. No te preocupes. Ajá. Ya viene Aguilaí el fin de semana, Ah. Álvaro. Ya viene Aguilaí. Ahí se empata. Ahí lo ok. compensa. Ok. A ver, ten miedo. Fíjate nada más yo pregunto, ¿cómo es que Malagón tiene casi 30 ceros? Y en este torneo
ha sido clave. Y tú has dicho es Malagón y 10 más. Sí, claro. Es uno de los mejores de la liga. Malagón de en tendencia, general, no solamente portero, sí, No, de largo, porterazo. pero es uno de los mejores jugadores de la Fíjate liga. nada más. Pero ayer falló. Tiene, Ayer falló, Chéquenle pero la es uno de los estadística ayer de no falló juego él, aéreo. porque él Claro. sale Chéquenle con la los estadística. puños. No está Cáceres ahí, la pelota se va. ¿Qué demonios hace Pero Cáceres sí ahí? estaba Cáceres. Fíjate había nada más que cortar. para recordarle, refrescarle la memoria a Jesús Bernal. Así rapiditas. Porque Malagón, si algo tiene, es un gran salidor. Extraordinaria visión periférica. Fíjate nada más. Atajadas. Él se equivoca. Atajadas contra Gignac. Atajadas en la final contra Gignac. Atajadón. Fíjate nada más. Lo que pasa es que Nahuel tiene mejor Aplauso, prensa, hay muy que buena. decirlo. Pero Nahuel es un portero que se equivoca cada rato. Sí, también. En la final contra Cruz Azul. Nahuel tiene mejor Bastante prensa. ¿estás las seguro de nahueladas. eso? Por supuesto que tiene mejor prensa, toda la de Monterrey a su Eso es favor. debatible, estoy de Sí. acuerdo. No Ahí sé. te va. Tiene muy mala imagen. Tiene muy mala imagen. Y tiene toda una Pero es prensa a un favor. porterazo, es un porterazo. Pero Nahuel, comete que muchos se errores. equivoca. Tiene Muchísimos errores grandes. errores grandísimos. y Goleada. polémicas, O sea, además. si, polémicas si- feas. si no han visto, ustedes me dicen, no comete errores, nunca han visto nada. No, Malagón Ay, es el mejor portero de la liga, hermano. Claro. Pero ayer falló, tenía que quedarse con esa pelota. No, porque la Claro, copa el no América- va. La copa no va así. El Está América solapándolo. es un hecho. Está La solapando. copa para un lado, para otro recto, tenía que quedarse Sí. con ella. Claro. Si Cáceres no está ahí, el balón se va. A ver, un portero como Malagón, que tú vienes Álvaro, y me lo le- piensas, le da viaje que con es la un pelota y se va fregonazo, para atrás. que es un Ahí está. fregonazo, se tiene que quedar con cualquier comba, carajo. Sí, Deja de claro. justificar. No, sí, no estoy justificándolo. Estás justificando y defendiendo a Malagón. No lo estoy justificando para Te va a nada. dar un infarto, Dionisio Estrada. Te va a dar un Puede infarto. ser. Sería gran televisión, Estoy de acuerdo. Sería gran Te va a dar un televisión. infarto. Ya Pero estás no grande. hay problema, No, yo ya de estás infarto. grande, Diony. Ya estás grande, tranquilo. Puedes ¿Cómo, contar en la vuelta. ¿Cómo les urge culpar a Malagón de algo? Les urge. No, Es que la es prensa reconocible ochoísta que les sucedió. urge. No es cierto. Todo el mundo del fútbol hemos dicho que fue error de Malagón. El único que lo ha defendido en todas las mesas eres tú. Eres ¿Por qué? tú. Porque es tu muchacho. Ve la Es tu dirección, muchacho. la Hasta trayectoria Jardín, del balón. hasta Era Jardín de lo reconoció puño. ayer. Quedarse con ella. Álvaro, no velocidad. pasa nada si se equivocó. Sigue siendo el mejor. Quedan Claro. 90 y Sigue siendo el tantos hombre minutos. clave de la América. claro. Voy a decir una cosa. Malagón es de tanta excelencia. Y cuando falla, pierde la América. Fíjate, nada más. Es eso. Que seguramente él puede estar analizando en su cabeza si debió o no hacer otra cosa. Pero si Cáceres no está ahí, no pasa nada. Ahora, déjame preguntarle esto a... ya te dije. Atajadón contra Gignac en final. Atajadón contra Antuna. Sí. Sepúlveda. Si Tala no Huescas, está ahí, perdón. Mate Fidalgo es Perdón. gol. Si Tala no está ahí en el Ok, remate. dime ese remate. Dime ese remate. Con, Ok, con tu ok. regla de 13. Si Tala no está ahí. Si Pues Tala no claro, está ahí, en el claro. remate de Henry. Pero si acabas de decir que el balón iba de frente a Tala, pues sí. A ver, dime una cosa, Jesús Bernal, apelando a tu objetividad. La que falla Fidalgo es increíble. No existe la objetividad, Álvaro. No existe. No, y menos después que dijiste que Malagón era sí, no sé qué, que no se debe salir. O sea, ya. La hay- verdad. Sí, ay, sí. No, sí, es tendencioso, no, es tendencioso. chequen las estadísticas. Ajá. Chequen las estadísticas y Malagón no tiene el mejor éxito en los juegos Es un aéreos. Nada más porterazo, chéquenlas. Jesús. Ahí está el Eso gol es stats, ahí está el mentira. gol scout. A ver, Yo no poniendo estoy necio diciendo, igual que Álvaro. no estoy a ver, diciendo esa que es sea una pésima malo. interpretación Es que no estoy numérica diciendo que tuya, sea mal Jesús. portero. A ver, Jesús, yo No te es hago que una sea mal pregunta. portero, pero chequen sus La que estadísticas de juego falla aéreo. Fidal. O sea, para ti la falla, a eso me refiero. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿La falla Fidalgo? Ah, no, pero por supuesto tenía un espacio gigantesco Claro, para patear y le salió un claro. churrito ahí. Pero el claro, Tala nomás la recostó prensa- así se quedó con él. La prensa criolla te urge levantar a Fidalgo. Fidalgo ha tenido un buen torneo. Si tienes la 8 de Reynoso, tú tienes que ser goleador, porque es un simbolismo del América. Punto. Falló en esta. Se dice y no pasa nada. Y ha tenido un buen torneo. Y la que tiene Henry, la falla. Y Henry es el mejor delantero mexicano de la Liga MX. Se dice y no pasa nada. Todos No, dale fallaron crédito al Tala, ayer, Álvaro. incluso Dale crédito ayer. al Tala. ¿El Tala qué? Se levantó de inmediato después de dejar la pelota y la Se reacción levantó es y le pega en la buenísima, cabeza, Álvaro. pelota. Se levanta, No se levantó como se 10 levanta, minutos. se hace grande y saca la es pelota. un atajadón. Porque pone la jeta, nada más se pone ahí. Ayer Es una gran reacción del Tala. El Tala no sabe despejar. El Tala, fíjate, esta diferencia con Ochoa. Ochoa no sabe salir. No sale. Sí, digo, no sabe salir, no salgo. El Tala no sabe que no sabe salir. Ah, y la mala lectura, interpretación de datos de Jesús Bernal, nos lo quieren vender como un gran salidor. No es un gran salidor, no es un buen portero. Ya ves,
Cuando no hay argumento que viene, Álvaro, tú mismo lo dices, la descalificación. Pero no es descalificación, es diagnóstico. Oye, ¿cuánto ha aprendido Jesús en este programa? Ya está necio, ya está con la tercera, Bastante, ya está bastante. manipulando los datos. Jesús, ya vas. Grande, Jesús. Estás Bueno, triunfando me en hace- televisión, creo que Ahora, Jesús. Me haces daño, Alvarito. Jesús. Jesús, le preguntan a Gerardo Espinosa, hace una pregunta en conferencia de prensa sobre si había planteado el partido para jugar cobardemente encerradito, colgado del travesaño, reventar el balón. Y él dice, no. ¿Tú le crees eso, Jesús? Casi dijo, salimos para atacar. No, porque el equipo comenzó a cometer los mismos vicios que con Oscar García, muy partido, los delanteros aislados. Ya por ahí del minuto 35-40 que comenzaron a tocar la pelota, al menos pudieron contener al América, pero bueno, estaba claro que sí, el equipo era muy chiquito, muy compacto, organizado en 20-25 metros y a tratar de trabar el partido. Ahora, sufrieron mucho con Eric Sánchez y con Fidalgo porque constantemente se le metían a la espalda a Eric Cendejas. Gutiérrez y a Luis Romo. Y con Cendejas. A Con ver, Cendejas. bueno, sé que tienes que ir a hacer enlaces por Center ya, ¿verdad, productor? Tiene que ir Jesús. Bueno, sí. ¿Alguna información de cara al partido de Liga? ¿Habrá plantel alterno de Chivas? Debería. ¿11 alterno? Sí, Álvaro. No va a haber plantel alterno, no da. O sea, la verdad es que tienen no da para suficientes meter otros 11. jugadores. Pero sí habrá. Sí, no. Sí habrá algunas modificaciones tomando en cuenta el aspecto físico. Entre hoy y mañana evaluarán toda esta situación para tomar la mejor decisión de quién puede ir a competir el sábado al Clásico de Liga. Por juventud, supongo que Chávez, Camberos, Padilla, ellos no van a tener bronca, ¿no? Podrían repetir. Ok, bueno, Sí, Jesús. no deberían de tener bronca ellos, podrían repetir igual el Tala. Perfecto. Jesús, un abrazo. A ver, hermana, Chivas jugando como jugó ayer, que no metió ellos ni su gol, se lo tuvo que meter el América. ¿Le alcanza? Depende de la noche que tenga el América. Ok. Honestamente, porque Ok. Sergio empezó como muy positivo, pero sabes que a veces es un positivo tóxico un poco, ¿no? Sí, está bien. Entonces como que se inflama de felicidad por la No hay nada que victoria. festejar Por la de victoria Chivas. no, por la derrota más bien. También. Eso- Porque eso sí. yo creo que no te da alegría lo que voy a gane negar. Chivas, sino que pierda América. Me hubiera dado gusto si Chícharo hubiera metido el gol de la Chivas. Bueno, claro, totalmente. Pero Que tuvo mejor partido no hay que nada. Pero, Eso ya lo hablaremos. pero el funcionamiento de Chivas deja mucho que desear. Claro, no hay nada que Muchísimo, festejar de muchísimo. Chivas. Que O sea, festejen si eliminan a la América. posesión, en cuanto a los primeros ataques que intentaron, que ataque entre comillas, ni siquiera era una cosa como coordinada, que se tomaran su tiempo como para tocar el balón, para hacer algo claro. Era como que lo que saliera a los trompicones, Claro. y es el problema que Con tiene un Chivas. entrenamiento de Gerardo Espinosa. No No había estoy mucho diciendo que pedirle a Chivas ayer. Pero estos jugadores tienen, ¿cuántos son? 11 jornadas No, jugando. de acuerdo. O sea, más allá de echarle la culpa Bien. a Espinosa, échasela a los jugadores. Quiero mostrar evidencia, porque disculpen ustedes por generar y crear la escuela de la argumentación. Antes era la dogmatización, Tom Wolf, te voy a decir ahora. El padre del periodismo. ok. Tom Wolf. la hoguera de las vanidades. A ver, quiero que vean a qué jugó Guadalajara. A defenderse. Vean, juego directo. Juego directo. Ujú. ¿Quién va a recuperar? América. América recupera. Sin problema. Juego directo. Esta va a ser una salidita mixta. Allá va. Juego directo. ¿Quién recupera? América. Claro. Otra vez. Salidita mixta. ¿A qué van? Largo. ¿A eso juega Guadalajara? Bueno, pero para eso le da ahora. Mira nada más. Y ayer le dio. Está del América, juego directo. América, ¿qué es? Obtiene un saque lateral. Esa es la diferencia. América sí obtiene posesión. América presiona el bloque medio, detrás de 3/4. Allá va Largo. Recupera América. Otra vez. No le presionan tanto. Larguito. Vean nada más. El muchacho Camberos era. La pierde. Recupera América. Una más. Salida larga. Chao. A nadie. Ujú. A nadie. Ujú. Esta, pues ya, despeje total, ya, vámonos. ¿Quién la va a tener? El América. Dionisio Estrada, ¿qué te parece este tipo de salidas y juego de los Chivas? No, bueno, eso habla de que si entrenas 1 hora y media nada más con el nuevo técnico, no puedes aspirar a más. Mandan a la guerra al Chicharito. Y además, decía Caro que el 63%, algo por el En la primera parte, sí. Sí. ¿A qué voy? Cuando tú dices, es cierto, de nada sirve la posesión si no terminas de reflejarlo en la portería.
Pero en este caso, en la del América, la posesión servía para esto, para anular al rival, para no prestarle la pelota, para no permitir que terminaran llegando. Y América, en el segundo tiempo, pierde esa posesión que tenía. Le servía para anular, a eso me refiero. No simplemente es tener la posesión para atacar, sino para desarmar al rival y evitar que te termine pisando el área. América pierde. Estaba haciendo bien América. Dionisio, Cuando pero- lo dejó de hacer, se metió en problemas. Es que sí estaba haciendo bien las Pero cosas. la estadística esa, con la cantidad de disparos que tuvo el América, era para que terminara goleando el Sí, Pero no hermana. fueron Chivas. grandes disparos. No, no fueron peligrosos. Pero lo más peligroso lo nada tuvo más el América. terminaron Hidalgo y, las jugadas. Hidalgo y Henry eran los dos. Sí, Los más. terminaban las jugadas. Pero las otras, como Lo dices justo tú, era el 0-0. el disparo del honestamente. chiquito Pero- Sánchez o Mira. pasaba de un lado Cualquier cosa, o se cualquier estrellaba cosa. en algún jugador. Aquí, para mí lo preocupante es que América mostró menos nivel del que tiene ante Chivas y por eso perdió. A ver, América pierde y no sirve lo que haya hecho. Mira, pierde, ya dijo. Ok, No fue que... América pierde, no le gana a Chivas. O sea, pero América sí coincide con Peligro Dionisio. potato, ¿no? América sí estaba haciendo bien las cosas. O sea, América Relativamente. hermano. Medianamente. A ver, pero las estaba haciendo bien. Pero, O sea, otra no vez, se veía cómo Guadalajara pudiera hilvanar o tener posesiones Todo largas eso. para llegar a una jugada de peligro. Todo- Y América teniendo posesiones largas, aunque quizá le costara trabajo llegar, importa. con eso era suficiente no para importa. mantener el 0-0. Todo lo que presentaste es verdad. Chivas muy mal. Y tengo otra Tras- evidencia. No te creo. Ajá. ¿Sabes qué es lo Te penoso? lo voy a mostrar. Que aún jugando así como mostraste, Claro. perdió el América. Ok, eso es culpa de la Perdió América. el América. Claro. Ah, por un autogol. Pero- También por ¿Y un sabes autogol. qué es lo pero penoso está por para debajo. Chivas? Es penoso para ¿Y el sabes América. qué es lo penoso para Chivas? Dímelo. Que América, teniendo un mal partido, aún así fue mejor que Guadalajara. Sí, todo eso es verdad. Sí, pero al Así final es un tenía que ser. anecdótico, termina perdiendo y punto. O sea, así haya sido con autogol. Bien. El tema es que América, si muestra mejor nivel o el nivel que debería mostrar, porque es el nivel al que nos tiene acostumbrado el sábado, debería pasarle por encima. ¿Se a Chivas. acuerdan que se los dije que estaban regalando dinero en las casas de apuesta? ¿Cómo era posible que América estuviera positivo? Ahí se fue la gente. Quiero mostrarle las siguientes fotografías o imágenes congeladas. El doctor Rafael Ortega, muy conocida, en la cual el Club América tiene bastante confianza en traer a sus jugadores. Noticia de última hora, Borja baja por lo menos 2 meses tras desgarro, llegó hace 1 hora aproximadamente a realizarse resonancia magnética, los resultados ya están, 2 meses por desgarro. Uy, esa es una terrible noticia para el América, si bien es cierto que había alternado Cristian Borja con Chicote Calderón, por cierto, ayer abucheado por la afición de Chivas con el pasado que tiene del equipo rojiblanco, pues esto obligará a Andrés Jardine a buscar en ese gran fondo de armario que tiene para empezar a alternar jugadores. Y hablando de alternar, Jesús, ya nos decías en otros espacios la posibilidad que ahora tienen Chivas del cambio de escenario de tal vez también ellos, en la medida de sus posibilidades, poner jugadores y presentar un equipo alterno, inclusive ver a Chicharito de inicio. ¿Qué sabes en este sentido y también qué intuyes, Jesús, con lo que conoces? Tú cómo se trabaja ahí en el rebaño, aunque es cierto que Gerardo Espinosa tiene poco tiempo en el timón. Saludos, Mike. Buena tarde para ti y para todos en Sports Center. De hecho, el propio Gerardo ayer lo advertía, ¿no? De esta parte donde reconoció que el equipo no está bien físicamente, que va a evaluar justo esta situación entre hoy y mañana, que se va a enfocar en la recuperación de sus jugadores y a partir de ahí tomará la decisión para realizar cambios. Difícil pensar en que sean 11 distintos, porque el plantel de Chivas sí es vasto en jugadores, pero no tal vez en los nombres, en la experiencia o en los minutos. Tiene bastantes jóvenes, pero el punto es que sí realizará algunas modificaciones y buscará un equipo híbrido, por así decirlo, para el juego del próximo fin de semana. Será interesante ver cómo mezcla o cuántos minutos le da a gente como Luis Romo, por ejemplo, que puede tener actividad en cierta medida, que es parte importante y que sigue creciendo. Alvarado, en fin, muchos elementos importantes para este equipo de Chivas Rayados que parece que renace, Diego. Y ahora la parte preocupada es la del América, porque en realidad este escenario, Sí. muchos hablaban de 3 victorias. Más adelante tendremos a Dionisio que decía que el América tenía que ganar los 3 partidos y no iba a ser un ridículo, un fracaso. Pues el América ahora siente algo de presión, tal vez no para el sábado, pero sí para el compromiso de media semana en la vuelta de CONCACAF acá en el Ciudad de los Deportes, Diego. Sí, además de la presión a Mike, también podríamos agregarle preocupación, ¿no? No por las formas en que se desarrolló el Club América en el terreno de juego, sino que el principal objetivo que les ha trazado el dueño del equipo
es ganar el torneo internacional para acudir al Mundial de Clubes. En caso de no conseguirlo, hay que esperarnos qué podría suceder, ¿no?, en el panorama. Sí, por supuesto. Ahora, en términos de trato con la prensa, Óscar García pues tuvo muy poco tiempo, Jesús. Ahora viene Gerardo Espinoza, que es conocido en el medio, que jugó con el Atlas, que es tapatío, que es un hombre, pues de alguna manera, con esa juventud, que tiene una mayor cercanía. ¿Cómo describirías a Gerardo Espinoza y este inicio de gestión? Porque también hay que decirlo, no es lo mismo ese trato a una vez que eres técnico de Chivas. La presión aumenta y puede cambiar las cosas. Sí, así es, Mike. Sí, es un tipo... A ver, banda, ahora sí está cabrón el pedo. Les cuento cómo está la cosa porque esto se puso más complicado de lo que parecía. Resulta que después del papelón que hicimos perdiendo 1-0 contra las Chivas por un pinche autogolazo de Cáceres en Conca Champions, ahora tenemos el pedote de que 3 compas podrían perderse el clásico del próximo sábado por lesiones. Así es, más malas noticias para acabarla de amolar. Primero que nada, Cristian Borja salió tocado de la rodilla en el partido contra Chivas. Neta, pobre colombiano, apenas agarrando ritmo y va para afuera otra vez. Se lo llevaron derechito con el doc Rafa Ortega para checar qué tan jodida quedó la cosa. Ojalá no sea grave porque Borjita es clave atrás. Luego está lo de Jonathan Dos Santos. Ese cabrón ya por lo menos tiene luz verde, ya salió de su lesión en la rodilla y chance podría rifarse el sábado. Pero igual hay que llevarlo tranqui para no regarla más. Y por último, el morro Dagoberto Espinoza, que también anda tocadón, y se tuvo que hacer resonancia para saber qué onda con él. La neta, si Borja no la libra para jugar el Clásico Nacional este sábado allá en el Akron a las 9 de la noche, pues no hay más que aventar al ruedo al Chicote Calderón contra su ex equipo. Imagínate ese desmadre, compadre. Tener que meter al Chicote justo contra las Chivas. Va a estar bueno el chisme. Y es que neta, raza, después de lo de Conca Champions ya no nos queda de otra más que sacar el orgullo en la liga, porque no podemos permitir que esos rojiblancos vuelvan a crecerse. Ya nos pasó lo de Cáceres, una jugada que te sale una vez cada 10,000 partidos, y justo le salió en el más importante al compa. Qué poca suerte, la neta. Qué manera de regalárselas. Ahora, nada de lloriqueos ni quejarse de la pinche suerte. El sábado hay que entrarle con todo y demostrarles que esa victoria que tuvieron fue nomás chiripa, un golpe de suerte. Porque si hablamos neta, futbolísticamente esas cabras no nos llegan ni a los talones. Lo del miércoles fue puro accidente, pura pinche casualidad. Pero ya estuvo suave. Hay que bajarlos de su nubecita rápido y poner las cosas claras. Entonces, banda, vamos preparándonos porque aunque lleguemos parchados, aunque lleguemos sin Borja, aunque lleguemos tocados y lo que quieran, el América tiene que salir sí o sí a partirse la madre. Y es que, o nos ponemos las pilas ahorita, o estos güeyes nos comen el mandado otra vez, y eso no se puede permitir jamás. Aquí no hay excusas, aquí se gana porque se gana. Así que ánimo, compas, a tirar buena vibra para que Borja y el morro Espinoza se recuperen pronto y que Jonah esté bien para rifarse. De mientras alistar al Chicote por si las moscas y que se arme la revancha personal contra sus excompañeros. Eso estaría sabroso de ver. ¿A poco no, raza? Ánimo y vamos, América, carajo. Y bueno, raza, mientras estamos con la incertidumbre de quién chingados va a estar listo para el sábado, hay algo que sí es seguro. Este partido no se juega, este partido se gana. No importa si llegamos con medio equipo parchado, con dudas o con los ánimos medio caídos por lo de Conca Champions. Aquí no hay margen de error, no hay tiempo para lamentarse. Nos tocó perder un partido que no debimos perder, sí, pero si algo distingue al América es que siempre se levanta. Y si hay un escenario perfecto para sacudirnos la mala vibra, es en un clásico nacional. Porque a ver, seamos sinceros, ¿quién se acuerda de un triunfo de Chivas en un clásico que de verdad haya significado algo? Sus últimas victorias han sido puro chiripazo, partidos en los que el América se pegó un tiro solo. Lo del miércoles es la prueba perfecta. Ganaron con un autogol. ¿Eso qué? No hicieron ni madres para merecerlo. Si no es porque Cáceres se avienta una jugada de blooper, ese partido terminaba 0-0 y ni nos andábamos preocupando por la vuelta. Pero bueno, ya pasó. Ahora lo importante es lo que viene.